Salud, estamos de vuelta con una nueva entrega de OAFI Radio. Hoy volvemos con un tema que nos toca de cerca a muchísimas personas, el dolor articular. Un compañero incómodo, persistente y a veces silencioso, que condiciona nuestra movilidad, nuestro bienestar e incluso nuestro estado de ánimo. Pero no todo está perdido. ¿Sabías que hay muchas cosas que podemos hacer en nuestro día a día para reducirlo e incluso prevenirlo? Desde la alimentación hasta el ejercicio, pasando por la gestión del estrés o los últimos avances en medicina regenerativa. En este capítulo de hoy exploraremos estrategias prácticas y soluciones innovadoras que pueden marcar la diferencia en nuestra salud articular. Así que no te lo pierdas, porque cuidarse también es escucharse. Y aquí empieza OAFI Radio. En directo desde los estudios de Barcelona Media Hub, emitiendo desde el canal de radio y televisión de OAFI Foundation en YouTube y también a través de las diferentes plataformas de podcast. Saludos pues a todos los que nos escucháis, a toda la comunidad de OAFI. Si no lo habéis hecho todavía, os animamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube y activar también las notificaciones. ¿Para qué? Pues para estar al día, a la vez que vamos a ir anunciando en nuestras redes sociales de OAFI y OAFI Radio y Televisión. En este nuevo capítulo de hoy nos vamos a centrar en el dolor articular. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día para reducirlo? Sin duda, una pregunta de difícil respuesta que intentaremos resolver con Jesús Gómez, farmacéutico y presidente de SOCFIC, y a la vez que vamos a aprender qué hábitos podemos incorporar en nuestras rutinas diarias para sentir menos dolor. Además, seguiremos explorando el dolor y cómo nuestros hogares y espacios que habitamos se pueden convertir en una fuente de prevención de accidentes y dolor, junto a Francesc Camps, arquitecto y equipo OAFI Space, y María José Requena, dirección de la Residencia para Mayores Vallesol, Tenerife. Bueno, pues ahí tenemos ese dolor articular, ¿verdad, doctor Vergés? Bienvenido de nuevo. Sí, muchas gracias. Ahí lo tenemos, que lo escuchemos bien, que lo tenemos un poco lejos. Sí. Y no, porque lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué tal? Sí. Muy bien. Pues has definido muy bien el tema. El dolor es muy frecuente. Esto es el motivo de consulta. La gente pues acude o a la farmacia muchas veces, que es el primer centro sanitario que tiene, ¿no? O al médico porque tiene dolor. Este es el primer. Y el dolor muchas veces produce, pues si no es bien tratado, pues puede producir, como sabes, depresión, ansiedad. Nosotros llegamos el año pasado, contabilizamos, fíjate, es muy fuerte esto, de pacientes de OAFI, 8 personas que hicieron intento de suicidio, o sea que nos va a la vida el tema del dolor, o sea que esto muchas veces, pues cuando tienes que atender a una paciente o un paciente, pues el tema del dolor tienes que mitigarle, tienes que solucionarle, tienes que explicar lo que tiene, qué le vas a dar y por qué le vas a dar lo que le vas a dar para que mejore. Esto es muy importante. O sea, la gente no tiene por qué tener dolor, ¿me entiendes? Y hay formas, como hablaremos hoy, de tratarlo. Por lo tanto, no podemos dejar a la gente con dolor, como pasa muchas veces. Claro, porque es muy importante. Sí, según los datos de la Sociedad Española de Reumatología, el 80% de las personas mayores de 65 años sufre dolores. Estos dolores pueden limitar, lógicamente, actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o incluso descansar adecuadamente. El 90% de las pacientes que las sufren deben encontrar soluciones efectivas para cada caso, porque puede llegar a ser muy complicado. Vamos a ver, para abordar este tema, este problema, es fundamental contar con estrategias prácticas y accesibles que permitan a los pacientes gestionar ese dolor en su día a día. En este contexto, la farmacia comunitaria juega un papel crucial, no solo en la dispensación de medicamentos, sino también en la educación y en el seguimiento de los pacientes. Hoy contamos en el estudio con la presencia de Jesús Gómez, farmacéutico y presidente de la Sociedad Científico Profesional de Farmacia Iberoamericana Comunitaria, que nos va a ofrecer esta visión práctica y esperamos que orientada al paciente sobre cómo manejar el dolor articular asociado a la artrosis. Jesús Gómez, bienvenido de nuevo al estudio. Muchas gracias, es un placer estar aquí en la radio con OAFI
y contigo, Che, como directora, ¿no? Coordinadora. Bueno, conduciendo aquí un poco el barco, el ¿no? programa, ¿no? Claro. Y cómo no, con nuestro referente en tantas cosas, pero cuando se habla de dolor, cuando se habla de artrosis, se habla siempre del doctor Josep Vergés, que claro. es un referente nacional, internacional, o sea que yo también saludo aquí a mis compañeros de Iberoamérica, que les animo a que entren en este canal YouTube, para poder seguir OAFI Radio, que en fin, es una de las medidas para mejorar y abordar el dolor, el conocimiento que puedes tener de estos programas, que yo creo que hay que divulgarlo. Por supuesto que sí. Además, queremos darle este enfoque súper práctico, orientado a ofrecer estos consejos muy claros y muy útiles para estos pacientes sobre cómo manejar el dolor en su día a día. Porque se habla mucho, pero bueno, luego necesitamos herramientas y sencillas para que todo el mundo lo pueda entender. Vamos a empezar identificando, Jesús, el dolor articular. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del dolor articular en la artrosis? ¿Y cómo los pacientes pueden diferenciar entre dolor articular y otros tipos de dolor? Muy bien. Bueno, lo primero, efectivamente, ¿dónde se produce ese dolor? ¿Desde cuándo tiene ese dolor? Siempre se le pregunta si, bueno, pues por ejemplo, una persona si ha hecho algún gesto, alguna acción, alguna actividad que le haya producido ese dolor. Ver si ese dolor es agudo o es un dolor crónico que se va agudizando en el tiempo. Todo esto es información. ¿En qué zona? Si es en la articulación, si es muscular, si le irradia toda la pierna, si ha cogido a lo mejor el nervio. En fin, hay una serie de preguntas que te permiten ver qué tipo de dolor es. ¿Cuánto se siente la persona limitada en hacer su actividad diaria? Esto es importante también, ¿no? ¿Cómo le está afectando ese dolor? Entonces, eso te lleva a marcarte unos objetivos. Yo creo que en general, o al menos los míos en particular, lo primero es mitigar ese dolor. A lo mejor puedes erradicar el dolor, es un dolor agudo, puntual, pero esos dolores crónicos que se van agudizando no lo vas a erradicar, pero sí lo vas a mitigar. Luego también toda la sintomatología asociada al dolor. Lo ha dicho muy bien el doctor Vergés al comenzar. El dolor ha habido casos de suicidio, pero es que el dolor limita el salir a pasear, el convivir, la movilidad. Con lo cual puedes tener depresión, estado anímico bajo, estrés, insomnio, obesidad. O sea, la obesidad es causa del dolor, pero el dolor también puede ser causa de obesidad. O sea, dependencia, psicológicamente, imagínate que tú no puedes hacer algo y tienes que pedir a otra persona que haga lo que tú hacías cuando no tenías dolor. Por lo tanto, tenemos que abordar toda esa sintomatología. ¿Qué más podemos hacer? Si no podemos curar el dolor, evitar la progresión de la enfermedad, y más en la artrosis. Yo creo, sin entrar a meter el dedo contra nada ni contra nadie, pero creo que no se aborda el evitar ese deterioro de la progresión, ¿vale? Hay que ir a tratamientos que tenemos, luego hay que decidir los tratamientos. Hay el tratamiento agudo, cuando una persona viene, pues, luego no sé si hablaremos de tratamientos luego, pero lógicamente abordas con un analgésico, un antiinflamatorio, combinaciones, tratamientos, principios activos únicos, en comprimidos, sobres, en fin, tú ya lo adaptas a la persona, ¿no? Porque un fármaco puede ser eficaz, pero yo siempre digo que el farmacéutico y el paciente lo hacemos efectivo. Bien. Con la actitud nuestra. Y a partir de aquí, pues bueno, luego hay medidas no farmacológicas de estilo de vida. Por lo tanto, ¿cuál sería el objetivo nuestro? Disminuir dolor, erradicarlo si es posible, sintomatología, efectos colaterales, otras patologías o síntomas que pueden aparecer relacionados con el dolor, evitar la progresión y sobre todo que la persona salga con un tratamiento farmacológico y de estilo de vida adecuado. También soy presidente de una sociedad de farmacéuticos nutricionistas. Entonces, imagínate lo importante que es una buena nutrición para una persona que está con dolor. Y ese es el abordaje y eso sí lo podemos, lo queremos y lo debemos hacer en la farmacia comunitaria. Claro que sí. El doctor Gómez no ha querido meter el dedo en la llaga, parece ser, pero el doctor Vergés seguro que sí. Ahí tenemos un déficit, un problema muy, muy serio en cuanto a ese abordaje tan importante al que se refiere en cuanto a los pacientes, ya no solo pacientes mayores, porque también hay personas más jóvenes que padecen dolor, ¿no, doctor? Sí, tienes toda la razón, Che. Esta es una de las leitmotiv de la Fundación desde el primer momento. Como comentaba Jesús, que aprovecho para decirle que está aquí, que es un excelente profesional, aparte de un gran amigo, pero es una persona como
diríamos, muy parecidos, de luchadora de su profesión, y además me consta que lo practica, porque a veces hay gente que habla, pero él lo practica. Yo está en su farmacia y la gente le quiere en el barrio, porque está haciendo su trabajo muy bien, ¿no? Dicho esto, sí, mira, la artrosis no tiene glamour. Todavía hay compañeros y compañeras, lamentablemente, que todavía consideran que es una cosa que no hay nada a hacer, que es la edad, que quiere que le diga. Eso es lo peor que se puede hacer a un paciente, porque estamos perdiendo el acto médico, que es darle esperanzas a esta persona, ¿me entiendes? A banda de que hay tratamiento, ¿no? Entonces, las guías que hay nacionales e internacionales, hay una parte que estamos todos de acuerdo, que son las que comentaba el doctor Jesús Gómez, que son las medidas higiénico-dietéticas, que básicamente son la alimentación, pérdida de peso, actividad física, etc. El problema de esto es que no se hace. Ni se hace, ni se dice, ni se explica. Lo cual quiere decir que tenemos unas guías maravillosas, pero que al paciente no se la explican, no se lo dicen, ¿no? Y ahí es donde nosotros, OAFI, conjuntamente con las sociedades médicas, con los farmacéuticos, tiene un papel muy importante, porque, bueno, pues hay que ser farmacéutico que le pueda explicar, si tiene tiempo, pues que les lo explique, maravilloso, ¿no? O sea, que el tema es que alguien le explique, pues cómo prendo peso, pero claro, no cómo puedo perder peso, sino qué tengo que hacer para perder peso, qué alimentación tengo que hacer, qué actividad física tengo que hacer, qué deporte hago. Esto es fundamental. Esto se debería hacer, pero no se hace. Esto es lo primero. Y después entramos en lo segundo, que yo, claro, sabes que de formación hice medicina de familia y farmacología clínica, por tanto, puedo decir que tenemos fármacos para quitar totalmente el dolor. El punto es hasta qué punto esos fármacos pueden producir a la larga una cierta toxicidad en estos pacientes, ¿no? Porque mira, damos morfina y le quitamos el dolor. Esto está claro, porque es el tratamiento más analgésico que existe, es la morfina. Lo que pasa es que no lo podemos dar, lo tenemos que dar de forma limitada, con mucho control médico, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Por tanto, aquí es un papel muy importante, ¿me entiendes?, de ver lo que decía Jesús, o sea, personalizar el tratamiento. Siempre acabamos en lo mismo, ¿no? De decir qué podemos hacer, qué tratamiento podemos dar. Por ejemplo, se ha dado durante muchos años, se ha hablado del paracetamol, ¿no?, como tratamiento de elección. Bueno, paracetamol, que es un analgésico menor, pues te puede aliviar algo el dolor, pero el paracetamol, cuando tienes una artrosis inflamatoria, ya puedes dar 3 gramos, que ahí no va a hacer nada, ¿eh? Yo siempre digo la broma, digo, hombre, a lo mejor solo de la suegra, pero a mi madre no se lo voy a dar, ¿no? En plan de broma, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? Es un ejemplo, es una broma, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después tienes antiinflamatorios, ahora podemos entrar más tarde si quieres, ¿no? Pero aquí sí que también hay mucho trabajo a hacer, de divulgación, de tratamiento, ¿me entiendes? Hay mucho, pero hay cosas. O sea, que aquí lo que tenemos que hacer en el programa es que la gente salga diciendo, oiga, pues que sí que se puede aliviar el dolor, que hay fármacos para aliviar el dolor, ¿me entiendes?, que hay medidas para hacer. O sea, ahora podemos entrar en el debate, ¿no? No sé si estás... Sí, porque bueno, lo que sería interesante es ir paso a paso un poco para entender ese manejo del dolor en el día a día. Estrategias, prácticas recomendadas para aliviar el dolor articular en la vida cotidiana. Y esa importancia que subraya el doctor Gómez de la rutina en ese manejo del dolor, ¿no? Algo muy importante. Bueno, hoy en día tenemos que vivir con el menor dolor posible. De hecho, hay clínicas del dolor en los hospitales, ¿no? Por algo será. Fíjate que ahora el doctor Vergés estaba comentando paracetamol, 1 gramo cada 8 horas. Bien, pero yo, lo importante primero es qué quiero conseguir. ¿Qué medicación está tomando el paciente? Porque a lo mejor combinaciones, de hecho hay combinaciones que puede potenciar ese efecto. Entonces, hay que ir de menos a más. Puedes empezar con un ibuprofeno, por ejemplo, o con un paracetamol. Pero claro, tienes que saber quién tienes delante. Y en ese hábito tienes que educar a la persona a manejar, sobre todo en medicamentos que no necesitan prescripción médica. Claro, porque está. la gente se automedica. Que los hay. Pero claro, es importante. Bueno, por cierto, voy a dar una grata noticia, y es que la Sociedad Iberoamericana, conjuntamente con otras sociedades, hemos paralizado en Argentina la salida del medicamento de la farmacia. Esto es una proposición del gobierno argentino. Bueno, no todo el mundo está a favor, incluso del propio gobierno, ni de sacar el medicamento de la farmacia, y que es un riesgo tremendo, porque ¿quién lo fabrica? ¿Dónde se conserva? ¿Cómo se transporta?
cómo se custodia. Fijaros todos los procesos antes de dispensar. Ya no lo dispensar, porque no es lo mismo llevar golosinas que llevar medicamentos. Las temperaturas, el movimiento. O sea, fijaros el riesgo que podemos correr. Bueno, pues mi sociedad, SOFIC, ha apoyado todo lo que ha podido a las dos entidades, FEFARA y COFA, y los tribunales han dicho que de eso ni hablar. No sé qué pasará luego, porque ya sabemos que a veces el poder político se salta al judicial. Pero, como esto en otros países. Bueno, yo creo que esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene que conocer, pero no se debe automedicar. Y para eso tiene el médico, tiene el farmacéutico. Entonces, ¿podemos asociar paracetamol a ibuprofeno, por ejemplo? Bien. ¿Hay asociaciones de paracetamol a tramadol que ha de recetar el médico? Sí, bueno, pues hay opciones. ¿Hay el metamizol que puedes juntar como tratamiento, como comodín, entre medio? También. Pero tienes que ver qué persona tienes ahí. Si tiene hipertensión, si tiene hipotiroidismo, si tiene otras patologías, otras comorbilidades, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la figura del médico en el diagnóstico y la prescripción, un buen diagnóstico. Mira, yo voy a poner 2 ejemplos de 2 pacientes que he derivado a OAFI. Bien. Yo derivo a asociaciones de pacientes y recomiendo a mis compañeros de farmacia que lo hagan, porque es bueno. No puedo dar los nombres, pero el doctor Reyes lo conocerá. Bueno, una persona de ellas ahora la trató, no solamente era para artrosis, es que estaba en una osteopenia ya en osteoporosis. Ya estaba avanzada de ahí, la cosa. Con tu diagnóstico y tratamiento, fue a su médico de familia, a la Seguridad Social, y ya rápidamente la derivaron al reumatólogo y está con un tratamiento. Estupendo. Y en otro caso, una paciente con diabetes que tuve que controlar porque estaba tomando un fármaco que lleva, bueno, vamos a entrar aquí, condroitin sulfato con glucosamina. Sí. No pasó nada. Bueno, esa persona mira y dice, hoy glucosamina, pues no me lo voy a tomar. Qué importante es la figura del farmacéutico apoyando y haciendo seguimiento de la prescripción del médico. Digo, ¿cómo que no? Puedes tomarlo en estas condiciones. Esta mujer ha mejorado mucho. Sí. O sea, yo creo que esto es importante. Por lo tanto, yo creo que la educación sanitaria de las personas y manejar los tratamientos, el cuándo, cómo, cuánto, por qué y hasta cuándo, es una responsabilidad del farmacéutico con el paciente. Y eso es lo que lleva a la efectividad. Porque el sistema sanitario carece en muchos casos de efectividad. Se hacen muchas cosas, pero luego nadie controla, nadie hace el seguimiento, ¿no? Yo creo que a los pacientes con dolor, que son pacientes crónicos, hay que dar, por ejemplo, oiga, es que yo tengo hipertensión, no puedo tomar ibuprofeno. No, usted no puede tomar. Un momento. Esto, sí. Vamos a ver que evidentemente no es el fármaco más adecuado, pero ¿podría tomar un tiempo puntual y con control? Por supuesto. Claro que se puede hacer. Y reto yo al que me diga que no, porque yo tengo pacientes así. Ahora, te has de responsabilizar. Yo a veces entiendo que el médico dice que yo no lo voy a ver hasta dentro de un mes, pero el farmacéutico yo lo puedo ver todos los días. Y le puedes tomar atención. Claro. Y le hago un seguimiento y cómo vas y cómo tal. Y entonces puedo jugar con dosis, posologías, principios activos. Hasta que la controles. Claro. Sí. Y eso es un garante de que la prescripción del médico está. Pero aquí, en lo que me preguntabas, hay cosas que son muy importantes en la personalización, que ha dicho el doctor Bellés. Hay que personalizar. No existe el dolor en general, existe la persona con dolor. Eso es. Tipo de dolor, intensidad del dolor, cómo es ese dolor, qué limita ese dolor. Por lo tanto, hay que hacer un buen diagnóstico por parte del médico y una buena valoración farmacéutica por parte del paciente y un buen seguimiento. Esa es la clave. Si eso no se hace, todo lo demás se viene abajo. Sí, señor, 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Eso es fundamental. Y cuando lo haces, la gente se extraña. Pero es que es la forma. El otro día me pasó, bueno, contigo, que ya sabes que lo hablamos muchas veces, pero hasta con un radiólogo. Me fui a hablar con un radiólogo a explicar el caso que tenía allí. Esto fue en Madrid, en la clínica Soria, que tenemos una maestranza. Y el radiólogo me llamó, estaba el hombre encantado. Porque dice, oye, Josep, es que a mí no me llama otro médico y me dice qué tengo que ir a buscar en esa ecografía. Y entonces le dije, haz esto o lo otro. Y estuvimos compartiendo, ¿me entiendes? Compartiendo el paciente. Con lo cual, que se va dando paciente. Igual con un farmacéutico lo mismo. Exactamente igual. Es la persona que te puede ayudar, que puede estar encima, que conoce bien la familia, que conoce toda la farmacia de barrio, ¿verdad, Jesús? Yo creo que es lo de toda la vida, Jesús. Si no, aquí no hace falta inteligencia artificial. Esa persona con dolor que le hace salir todos los días. Claro. A usted le voy a instaurar un tratamiento.
todos los días quiero que pase y me salude. Todos los días vaya y salga y compre el pan. Todos los días, si es esa persona, yo las veo pasar por la farmacia con la cuidadora o con un familiar o solos, y van con su bastón y van tal. Y digo, ese es el mejor medicamento que tienen. Y el saber que mañana tengo una obligación, tengo que ir a comprar el pan, tengo que ir a la peluquería, tengo que ir Eso es cerrar mentalmente la puerta al dolor, con actitud. Con actitud, que la generas tú cuando vete a la peluquería a ponerte guapa, ¿me entiendes? Mientras está la peluquería no le duele nada porque está hablando con un otro, después pasa, oye, me encuentro mucho mejor. Esta es la vida, esto es así. Aspecto psicológico que afecta en el dolor, es fundamental. Esto no está en la Cochrane, control de la mente. Esto no está en la Cochrane, pero sabemos que funciona. Es mucho más importante de lo que nos llegamos a imaginar, ¿no? El control del dolor empieza ahí un poco pues por actitud. Lo que exactamente, la actitud que uno le pone. Pasa es que claro, hay muchas personas, Jesús, que tienen, bueno, historiales muy bestias. No nos podemos llegar a imaginar cómo una persona puede llegar a consumir. Dime un número de casos, por ejemplo, que te hayas encontrado tú. Claro, pero es que esas personas ya estarían muertas. 20, 30, ya. Pero pastillas al día. Ya, a ver, lo que es importante es que la gente tome lo que necesita. Exactamente. Y lo adecuado. Claro, lo que le haga falta. O sea, yo cuando me dicen, toma mucho, toma poco, mucho y poco no me dice nada. No. Toma lo indicado. Claro. O sea, esto ya a veces cuando me dicen las administraciones, es que toma 20 fármacos. ¿Y? ¿Si le hacen falta? ¿Qué? ¿Le quitamos el de la tensión? Ah, no, el de la tensión. Vale. ¿Y le quitamos el anticoagulante? Ah, no, ese tampoco. No, claro. No. Y el del colesterol. O sea, claro, depende de la persona, pero es que hay personas que viven gracias. Yo recuerdo a mi madre. Ojalá te hubiera conocido a ti cuando mi madre, entonces con la artrosis, pobrecita, su mayor enemigo era su cuerpo. Claro, entonces todo esto empezó, yo no tenía ni la carrera de farmacia, ni los conocimientos, ni los contactos, ¿no? Por eso, cuando trato a pacientes con artrosis, les miro y veo el rostro de mi madre. Claro. Piensas en ella, lo que y les trato haber como hecho. Si fuera mi madre. Y pienso, eso es bonito. Ojalá lo hubiera podido hacer. Y ese es el legado que me ha dejado desde el cielo. Y supongo que ella dirá, pues mira, mi hijo en aquel momento no pudo, pero ahora me dedico a ellos de una forma especial. Y sabe lo que sufrí. Sí. Y sufren, porque el cuerpo es su jaula, es su cárcel, y lo sufren. Y se pueden hacer cosas. Por eso voy a denunciar aquí y quiero alabar como persona y profesional la acción que hiciste en el Congreso de los Diputados y en el Senado español. Sí, muchas gracias. Defendiendo realmente a la mujer. A la mujer no se le defiende saliendo a la calle con pancartas. Se le defiende con medidas que hacen que no se retiren medicamentos que han demostrado su eficacia. Y reto a quien quiera, en el día a día, las mejoras que se producen. ¿Qué pasa? Que para que eso se produzca son tratamientos crónicos, largos, y esperamos resultados al mes. Y eso no puede ser. Claro. Entonces hay que valorarlo, hay que seguirlo, ¿no? En fin, yo creo que la artrosis hay que compartir mucho. Esta mañana en la farmacia me dijo, ha venido una chica que hizo prácticas con nosotros, estoy muy contento porque luego vienen, está en Inglaterra. Y no estaba ayer, la foto y tal, para saludar. Bueno, esto te emociona, ¿no? Porque farmacéuticos que han hecho sus prácticas tuteladas contigo, o que han estado contigo y que han marchado y están en otros sitios, y vienen a verte, ¿no? Entonces explicaba el sistema tal, y me decía, Ana, mi sustituta, decía, Jesús, es lo que nos estás explicando desde hace mucho tiempo. Claro. Digo, es que este es el futuro. El farmacéutico prescriptor en coordinación y protocolos con los médicos, haciendo un seguimiento. Y dices, es que el farmacéutico ahí está en una mesa, sentado con su traje y deriva uno detrás. Digo, por supuesto, porque está haciendo atención farmacéutica. Claro. Y esto es lo que queremos, y tener protocolos. Por lo tanto, compartir. Es muy importante esto que has hecho con el radiólogo. Yo con estas... He nombrado estas dos porque son dos casos ya bastante agudos, pero tengo otros pacientes con los que yo llamo al doctor Vergés y le digo, oye, mira, tengo esta situación, tiene estas radiografías, tiene tal, ¿cómo lo ves tú? Porque yo veo que aquí solo con paracetamol o ibuprofeno esto... No se arregla. Esto no se va a arreglar. Claro. Entonces tú le explicas la situación. Mira, esta paciente, o mira, lo ha querido dejar de tomar, la de diabetes, ¿te acuerdas? Le ha querido dejar de tomar, le he dicho que no había problema, pero sácale el tema cuando vaya. Porque si no, no va a ser adherente. Igual te lo dice, igual no. Fíjate qué importante es todo esto. Esto no lo puedes hacer con el médico de familia. Y tendríamos, pero no lo hacemos porque a las administraciones no les interesa. No lo hacen porque no quieren. Y lo digo claramente, a mí que no me engañen. Los penalizan.
Cuando envían al especialista... Hay penalizaciones. Sí, en determinadas comunidades autónomas, uno de familia envía un reuma o a un trauma y lo pueden penalizar. Porque no quieren que se haga gasto. Imaginar. No es procedente. Es aberrante, ¿no? Dependiendo de la economía, ¿no? Cuando estamos hablando de salud. Claro. ¿Tú crees que yo a un médico tengo que estar siguiéndole? Y muy bien, ¿eh? Porque los médicos, yo donde estoy, tengo, además, es decir, el CAP de Maragall y sobre todo el CAP de Sanjay, y estoy encantado de la relación con ellos, ¿eh? O sea, porque al final estamos hablando de personas. Pero ¿tú crees que tiene que ser llama por teléfono a ver si... Hoy en día, con la tecnología que hay, le mandas un email, un WhatsApp, un tal, y él ya se lo mirará cuando puede y te contestará. Tenemos que andar buscándolo. Sí, o sea, parece esto el Far West, con los indios aquí, tambores, a ver qué oyes. ¿Esto qué es? Es bien cierto. Ya lo veis, ese entusiasmo. Bueno, y ahí está detrás el rol de la farmacia comunitaria en ese manejo de la artrosis. Es tan importante contar con personas que se dediquen a las otras personas. Pero vamos a, si te parece bien, Jesús, por ejemplo, una persona recién diagnosticada de artrosis. Quizás tenemos ahí la suerte de que no lo han pillado demasiado tarde. No quiere decir que si recién diagnosticada no lleve mucho tiempo sufriéndolo. Artrosis, sí. Pero bueno, recomendaciones básicas que podríamos dar a una persona que acaba de ser diagnosticada con artrosis y cómo puede la farmacia comunitaria apoyar a estos pacientes más allá de lo que es la dispensación de medicamentos, como hemos hablado. Vale, yo lo primero que haría es ver el diagnóstico. Me puede enseñar el diagnóstico o el informe que tenga del médico, porque yo tengo que saber lo que el médico ha detectado, diagnosticado. Segundo, qué tratamiento le ha puesto. Tercero, cuándo le va a volver a ver el médico. Es muy importante. ¿Ya tiene hora? ¿Le va a ver? O sea, esto me permite ver si alguien le está controlando o no. O es una visita, le han puesto un tratamiento y ya... Olvídate, ya, si se encuentra mal, ya vendrá. Sí. Bien. Entonces, todo esto es importante. Y luego, pues... hemos dicho, con esta persona primero es, mira, la artrosis, educación sanitaria. Nosotros estamos obligados por la OMS a promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por lo tanto, yo tengo la obligación, no es que me guste o no, la obligación de hacer educación sanitaria. Y le diría, mira, esta es una enfermedad degenerativa, no te preocupes, vamos a intentar que en el tiempo la progresión sea lo más lenta posible. Entonces, cualquier episodio que tú vayas viendo, nos lo comentas con toda tranquilidad. ¿Eso qué permite? Que el paciente su problema lo ha pasado de él a mí. Ya hay un alivio. Ya hay alguien que si tengo un problema... Puedo comentárselo. Ya puedo ir. Claro. Perfecto. Muy Esto importante, es lo primero. muy importante. Luego vienen todas las medidas higiénico-dietéticas, pues el peso, la alimentación, el ejercicio, calor, dónde es ese dolor, de qué forma, pues si tiene pinzamientos. Tal. Yo recuerdo con el doctor Villalón, que me dio una alegría saber que los protocolos nuestros en SOFIC son los mismos que del Atlético de Madrid, ¿no? Sí, comparten. Ante una contractura muscular, más grave o menos grave, ¿no? Me hizo mucha ilusión, ¿no? El tratamiento, que si calor, que si frío, que si pomada, analgésico. Entonces, y luego ver que en esos tratamientos, imagínate, aquí ha salido la palabra paracetamol y ibuprofeno. Bien, está muy bien, pero... ¿cuántos fármacos está tomando la persona? A lo mejor yo puedo reducir, en lugar del gramo de paracetamol, lo puedo bajar a 500 y puedo no dar 400 de ibuprofeno o 500 o 600 de ibuprofeno y puedo dar 150 de ibuprofeno mezclado y a jugar con las dosis. Eso es una de las funciones del farmacéutico. Claro está. Jugar con la posología, la dosis, el principio activo, las combinaciones, etcétera, etcétera. Para eso tengo que saber toda la medicación, que lo podemos saber, que lleva el paciente, si lo puede tomar o no, y luego hacerle controles. Por lo tanto, fíjate, confirmar, o sea, apoyar ese diagnóstico del médico, valorar el tratamiento, asegurar que se va a tomar el tratamiento que ha prescrito el médico, eso es muy importante, hacer educación sanitaria, valorar en cada momento la agudización del dolor que va a tener, sabiendo picos, que es una progresión, que no pasa nada, que habrá momentos que no sabes por qué. Estás peor y a veces mejor. Sí, todo eso lo podemos hacer. Saber que tenemos un arsenal terapéutico, los farmacéuticos, hemos comentado, paracetamol, los AINES, combinados con dosis tal, que podemos utilizar con muy buenos resultados y a partir de aquí, oiga, no se preocupe. Y si por lo que fuera la patología saca la cara de forma más fuerte, pues ya contactaré con el médico con un informe. No es vaya usted al médico, lo dice el vecino.
el farmacéutico escribe y deriva o interconsulta, ¿no? Como decías tú en la última reunión, una interconsulta con el médico y y de verdad que la mayoría de veces la respuesta es muy buena. Y esto da seguridad. Es mejor salud, se manejan mejor los fármacos, es más efectivo en todos los aspectos y para el sistema sanitario. Y luego para esa salud mental a la cual nos referíamos al inicio de esta conversación, que es tan importante teniendo en cuenta a estos enfermos crónicos que van arrastrando y arrastrando. Para poner punto y final a ese recurso del combinado paracetamol, ibuprofeno versus monoterapia, ¿qué ventajas tiene, Jesús? ¿Y qué precauciones se han de tener? Bien. Bueno, normalmente en este tipo de pacientes las prescripciones son de un principio activo. Nosotros yo digo lo que nos encontramos en la farmacia es paracetamol sobre todo, un gramo cada 8 horas. Bien. No me hace nada. Entonces tú sabes que tienes que utilizar un momento determinado porque es un proceso también inflamatorio. Entonces necesitas una INE. Entonces tú valoras la combinación. Puedes alternar un paracetamol con un ibuprofeno o desquetoprofeno, el que tú quieras, o puedes decidir, no, a esta persona le quiero ajustar perfectamente, no a su modo, sino... Entonces, cada vez más las combinaciones de principios activos en la misma caja, en el mismo... Sí. Funciona muy bien, ¿no? Porque tú le estás ajustando la dosis de lo que tú quieres. Entonces, pues esta combinación, por ejemplo, paracetamol y ibuprofeno, a mí me gusta, ¿no? Porque son dos formas, uno lo vamos a eliminar por hígado, otro por riñón, en fin, son dos mecanismos de acción diferentes. O sea, creo que son complementarios. Y yo creo que esto, en un paciente crónico como es el aparte, artrosis... y 100% de acuerdo, y añadiría que estamos dando una dosis, gracias a la sinergia que puede tener paracetamol con ibuprofeno, bajando, a dosis más bajas, con lo cual no tiene que esperar al médico, que a lo mejor, pues por desgracia, tiene que estar 15 días para que vea al médico de primaria. Para que le dé la visita, claro. El farmacéutico perfectamente se lo puede dar. Y a veces, mira, hay una cosa muy importante, Jesús, lo hemos hablado muchas veces tú y yo. Ahí tendríamos que hacer un protocolo, se me acaba de ocurrir, de actuación. ¿Cómo podemos regular la medicación? Pues hacerlo, lo hacemos. Esto tenemos que hacer. Sí. Porque creo que los farmacéuticos... No, porque es que, fíjate, esto en farmacología clínica, siempre sabes cuál es el acción nuestro, es de dar la dosis la más baja posible y la más eficaz posible. Es decir, lo has explicado muy bien, si con el paracetamol y el ibuprofeno a dosis bajas conseguimos quitar el dolor... Fantástico. Fantástico. Claro. Porque contra dosis más baja, menos problemas de toxicidad, en general. Puede haber una idiosincrasia a veces al propio medicamento, pero en general no es idiosincrásica. El efecto adverso es por la dosis, ¿no? Y además, como decía muy bien el doctor Gómez, hay mucha interacción, porque son gente que toma muchos medicamentos. Esto siempre se ha de tener en cuenta, ¿no? Que puede haber problemas con interacción. Toman Simtron muchas veces, toman pues otros medicamentos, ¿me entiendes? Y por tanto, sí, este es el argumento es este, ¿eh? Tendríamos que tener ahí un protocolo de actuación desde el inicio, continuación, agudizaciones. Sí. O sea, eso es hacer las cosas son bien. Pacientes crónicos. Eso es hacer las cosas bien. Hacer, claro. Y no darle una dosis de tramadol, ¿me entiendes? Y se la das y después se marean y se caen y tiene una fractura osteoporótica. Bueno, ¿sabes? eso lo tenemos siempre ahí en la recámara, claro. pero cuando se necesita. Cuando hace falta, pero claro, si tenemos estos productos, por ejemplo, con esta combinación, pues puede ser muy interesante para muchas personas que se pueden beneficiar de este tipo también de posologías. Que lo pregunten en la farmacia. Exactamente, pues ahí estamos. Oiga, ¿qué opciones tengo? Muy ¿Es bien. verdad que hay combinaciones? Sí. Es bueno que también nos pregunten cosas. Es que la farmacia está para eso, para que nos pregunten los pacientes. Sí, porque es eso. La farmacia no solo dispensa medicamentos, también acompaña, asesora y forma parte activa del equipo que cuida de nuestra salud. Si convives con artrosis, dolor articular, recuerda, no estás solo, no estás sola. Pregunta, infórmate, cuídate y da pequeños pasos día a día, porque el bienestar empieza sobre todo
primero por ti, después tienes al farmacéutico que te ayuda y después está el doctor que te tiene que hacer un buen diagnóstico. Y bueno, pues la buena noticia es que hay mucho que podemos hacer y podemos incorporar de nuevo también hábitos como movernos más, cuidar esa alimentación o aplicar tratamientos en el momento adecuado. Gracias, Jesús, por ayudarnos a entender mejor el dolor articular, por recordarnos algo clave, que aunque no siempre podamos eliminarlo, sí podemos aprender a gestionarlo y reducir su impacto en nuestro día a día. Muchas gracias por estar con nosotros hoy y gracias también por contagiarnos ese entusiasmo que nos encanta. Sabes que es un placer estar aquí y os felicito por el programa, felicito a ti por la conducción que haces del programa y a OAFI, el doctor Vergés y a todo tu equipo por el trabajo, Jesús, la dedicación que estáis haciendo, esa encuesta ahora que estáis haciendo de tabaco, sí, que estábamos haciendo. Sí, que estamos. Pero para nuestro congreso, el primer póster que se va a presentar es el trabajo que se ha efectuado, osteopenia, osteoporosis, muy interesante. Por lo tanto, hay que ver a los oyentes de Canal Radio de OAFI, de toda Iberoamérica, os animo porque las ideas son muy interesantes, avanzadas en las necesidades de la gente y sobre todo para mejorar la salud. No están esperando la enfermedad, ¿no? Estos dos proyectos que estamos implicados, estoy muy contento porque en el fondo es, oye, vamos a adelantarnos a lo que puede pasar, ¿no? Sí, sí. Y esto no todo el mundo lo hace, ¿no? Por lo tanto, felicidades a OAFI, felicidades a Radio y felicidades, Che, porque lo que no se comunica no existe. Bueno, muchas gracias. Ahí os invitamos a entrar a nuestro blog donde vais a poder encontrar ese estudio, que es una encuesta que os va a traer unos minutillos solo, poder participar sobre el hecho, bueno, ese gran enemigo como es el tabaco. Esa encuesta que va a proporcionarnos mucha y buena información para seguir trabajando en la calidad de vida de todos. Muchísimas gracias, Jesús. Y vamos a seguir recordando ahora que Kern Pharma, como colaborador laboratorio de nuestro programa, son líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Tiene productos como la línea Dolostop e Ibudol, que ofrecen una amplia gama para el abordaje precisamente del tema que estamos hablando hoy, del dolor en sus diferentes también presentaciones, porque hay cápsulas, hay sobres, hay... Bueno, investigad. Kern Pharma son expertos en productos para el dolor y la prevención, con una dilatada experiencia y con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Pues seguimos hablando del dolor, pero esta vez vamos a hacerlo desde una perspectiva menos habitual, muy reveladora: la arquitectura. Pasamos cerca del 90% de nuestra vida en espacios interiores, ya sea en casa, en el trabajo o en centros asistenciales. Sin embargo, rara vez pensamos en cómo estos espacios influyen directamente en nuestra salud y, más concretamente, en nuestras articulaciones. Barreras físicas, suelos inseguros, mobiliario mal adaptado, iluminación deficiente. Todo ello puede aumentar el riesgo de caídas, empeorar el dolor articular, incluso también generar problemas de movilidad a largo plazo. Pero ¿y si el espacio se convirtiera en un aliado terapéutico? Con esa visión nace OAFI Space, una iniciativa pionera que busca repensar y rediseñar nuestros entornos para que estén al servicio de la salud musculoesquelética, especialmente de las personas mayores o con artrosis. Para conocer mejor este proyecto, hoy nos acompañan dos personas clave. Tenemos conectados a Francesc Camps, arquitecto y miembro del equipo fundador de OAFI Space, al quien saludamos. ¿Qué tal, Francesc? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Y también queremos saludar a María José Requena, directora de la residencia Vallesol Santa Cruz de Tenerife, una de las primeras en recibir la certificación OAFI Space. María José, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros por invitarnos. Ahí te vemos y te escuchamos. Tenemos también a Francesc Camps conectado al teléfono y vamos a charlar un poco de este proyecto tan interesante. Francesc, vamos a empezar por ti. Vamos a entender qué es OAFI Space, cómo nace la iniciativa, qué vacío veníais a cubrir en relación entre arquitectura y salud articular. Bueno, de hecho, seguramente estamos hablando de algo que puede parecer bastante obvio, y es la arquitectura es aquellas artes, aquellos oficios que lo que hacen es construir nuestras envolventes, ¿no? Es decir, dónde estamos, dónde permanecemos, dónde actuamos, cómo nos movemos. En definitiva, estamos rodeados de arquitectura, y no solo en tanto que sociedad, sino también en tanto que cuerpo humano, que necesita de una cierta protección y necesita de tener un abrigo, ¿no? De alguna manera. Entonces, si bien la arquitectura tiene una infinidad de maneras de expresarse, puede ser desde una manera más simbólica, quizás más fría o más distante, más monumental. También existe, por supuestísimo, digamos, la arquitectura que es la doméstica, aquella que nos acoge y que nos envuelve. Por lo tanto, ¿qué menos? Parece, como decía, bastante obvio que esa arquitectura, la que tenemos más cerca de nosotros, en primer lugar, aunque la otra también, o las otras, son, por supuesto, importantes, esa debe cumplir por lo menos con esa premisa que tenemos nosotros de que los espacios tienen que adaptarse a las personas y no al revés, en principio. Ahí es donde sale esta idea y donde sale todo el trabajo que tenemos hecho alrededor de ello. Claro que sí, porque claro, tradicionalmente se nos ha enseñado a adaptarnos al espacio, pero ¿qué pasa si le damos la vuelta, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que sea el espacio el que se adapte a nuestras necesidades, en este caso articulares? ¿Puedes darnos algunos ejemplos de errores comunes en la arquitectura doméstica o institucional incluso que afectan negativamente a nuestras articulaciones? Bueno, sí, de hecho hay como dos conceptos básicos. Uno es el de la estabilidad, que hablabais hace un momento con respecto a los pavimentos, o por dónde pasamos, por dónde pisamos. Es importante, hay muchas variables alrededor de ello, porque dependerá del grado de resbalicidad que tenga ese suelo, si hay elementos o no hay elementos en ese suelo, como pueden ser esteras, alfombras o otros elementos parecidos que pueden llegar a influir en esta estabilidad. Pero también otras, por un lado, digamos, que sería esa estabilidad, por otro lado, es exactamente ergonómicamente hablando, es decir, todo aquello que tiene que ver con nuestro cuerpo y las medidas de nuestro cuerpo, cómo influyen en ese día a día, en ese movernos, en ese descansar o trabajar o simplemente desplazarnos, ¿no? Son como distintos niveles de apreciación de todo ese mundo que nos envuelve y que tiene que adaptarse a nuestros movimientos, como decía, a nuestras medidas, eso es lo que lo hace ergonómico, pero también a nuestras capacidades de desplazamiento o de movilidad, que eso sería más parecido a la accesibilidad, ¿no? Claro. Entonces, antes hablabas también de la posición de los muebles, por supuesto, ¿no? Es decir, todo aquello que pueda llegar a ser un obstáculo para nuestro desplazamiento, eso también afecta, por supuesto, según qué movimientos en concreto, y además también alguna colisión que se puede producir y que puede afectar directamente a las articulaciones. Sí, todos, cuando lo has dicho, a mí me ha venido ese golpe en la rodilla con la mesa bajita, ¿sí? Que eso nos pasa a todos. Doctor, ¿cómo está, doctor Vergés, cómo está siendo acogido el programa OAFI Space por parte de arquitectos, profesionales de la salud y centros residenciales? Muy bien. Tiene una gran, dijéramos, percepción y la gente le gusta porque es una novedad. Quiero decir, normalmente sí que hay, dijéramos, las casas, residencias, siempre se ha tenido en cuenta, dijéramos, los accesos, pero sin embargo, lo que son los interiores no se ha tenido en cuenta especialmente para las personas que padecen enfermedades del aparato locomotor, ¿no? Es decir, de artrosis, de osteoporosis, de sarcopenia, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Para que la gente nos entienda. Hace unas semanas, pues una paciente nuestra, de una voluntaria paciente de OAFI, pues se quedó 5 o 6 horas en un cuarto, pues no podía salir,
porque lo que era el pómulo de la puerta era redondo, ¿no? Esta señora pues tenía artrosis de mano, ¿no? Y no podía girar, ¿no? Por tanto, no se puede tener unos pomos de paño, perdón, de puerta redondos, ¿eh? Han de ser de otra actitud, ¿no? Por ejemplo, un tema muy importante, que esto sí que es brutal, es que los datos que tenemos en la Fundación es que en España tenemos alrededor de 300.000 fracturas al año por fragilidad y osteoporóticas, ¿no? Imagínate, ¿no? 300.000, es una pasada. 3 veces el campo de Madrid, 3 del campo de Barcelona, etcétera, ¿no? Pues fijar, de estas 300.000 fracturas osteoporóticas, un 4%, que hablaríamos de unas 12.000, se produce en el cuarto de baño. O sea, tenemos 12.000 fracturas osteoporóticas en el cuarto de baño debido a que pues, las personas resbalan, ¿me entiendes? Porque pues, no tienen agarraderos o no tienen un plato de ducha que les permiten unas condiciones de seguridad que no se caigan en la bañera, ¿entiendes o no? Claro, esto parece una tontería, ¿no? Pero 12.000 personas que podemos evitar que tengan fracturas osteoporóticas, ¿no? Que esto, desde un punto de vista médico y sobre todo para cada paciente, pues el tener el dolor, en algunos casos si son mayores, les puede llevar a la mortalidad. Quiero decir, a partir de los 80 años sabemos que hay un 20% de fracturas, por ejemplo, de cabeza de fémur, pues que acaban en mortalidad. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad grave, ¿no? Y así, pues podríamos hablar de más de 400 puntos que hemos identificado, 400, desde la cama, en fin, lo comentaba nuestro arquitecto Cesc, ¿no? De sitios donde hay riesgo de caídas, etcétera, ¿no? Por tanto, esto es muy importante. Cada vez más la gente vivimos más años, como comentabais, las casas han de adaptar. Y además, en España hay una cosa muy importante, que aparte de que somos un país longevo, también viene mucha gente a jubilarse en España. O sea, que viene mucha gente de los países nórdicos a buscar el sol y se jubilan, sí. Y se van a la Costa Brava, o se van a Málaga, o se van a Tenerife, ¿no? Que podemos hablar ahora, ¿no? O a Menorca, ¿no? Quiero decir, ¿no? En todos sitios, ¿no? Por tanto, esto va así. Y esto va a ir más así todavía, porque el sistema sanitario español, la cronicidad no la va a poder mantener. Entonces, se va a atender, ya se tiende a hacer una intervención rápida y a mandar a las personas a su casa o a las residencias, como caso del que nos ocupa de Vallesol, que es de primer nivel, ¿no? Para que, dijéramos, estén allí. O sea, que tenemos que adaptar las casas, los apartamentos, las residencias, los centros, dijéramos, de mayores, los tenemos que adaptar, ¿me entiendes? Los sociosanitarios, que también es otro tema importante, a las personas, porque esto es la realidad. Entonces el proyecto viene a cubrir estas necesidades. Un proyecto realizado con arquitectos y médicos, ¿me entiendes? Además lo voy a decir muy claramente, tanto pues Sescamps como Queralt, dijéramos Garriga, pues han hecho un trabajo extraordinario, otro Santiñá también, ¿no? Y después pues Nina Martínez de mi equipo, etcétera, ¿no? O sea, hemos identificado todas las posibilidades que tenemos en un piso desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Claro, esto es totalmente novedoso. Que no son pocas, por lo que nos ha comentado el doctor. María José Requena, ¿qué ha supuesto para vuestra residencia obtener la certificación OAFI Space? Pues ha supuesto un reconocimiento y también ha supuesto una mejora, porque a través de esta certificación pues hemos descubierto cómo poder mejorar esos espacios que intentamos cuidar con tanto mimo y que a veces en el día a día y sin esta aportación de OAFI pues no hubiéramos sabido la importancia que tienen ciertos detalles para mejorar el día a día de nuestros residentes. ¿Cómo ha impactado en la percepción de los residentes y sus familias, María José? Bueno, pues al final es como digo, un reconocimiento. En Canarias ha sido el primer espacio reconocido y al final, bueno, pues la gente te pregunta, quiere información y se dan cuenta que hay ciertos aspectos que no estaban contemplados y que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Claro está, porque todo esto influye muchísimo, este entorno físico, en el bienestar emocional y la autonomía de los residentes. ¿Habéis notado mejoras en movilidad, en confianza, en calidad de vida? Es que, como digo, al analizar cada aspecto, cada detalle de la iluminación,
aspectos muy importantes que nos descubrieron, como por ejemplo el tema de la altura a la que pueda estar puesto un enchufe. Puede marcar la diferencia entre que una persona mayor pueda poner a cargar su móvil o no, o necesite ayuda o se quede sin hacerlo, con lo que eso conlleva, porque a lo mejor es la fórmula, ¿no?, para estar conectado con su familia y con el resto del mundo. Entonces son detalles que son muy importantes y que al final pues también ellos lo agradecen, saber que estamos velando por esa calidad. Claro que sí. Doctor, doctor Francesc, que te tenemos ahí en la línea telefónica, al no verte, Sí. ¿qué papel juega la innovación dentro de OAFI Space? ¿Podemos esperar desarrollos como OAFI Lab o herramientas digitales que puedan ayudar también, como webs que estén en camino? Sí, por supuesto, por supuesto. Aunque estamos trabajando en lo humano y en lo físico, sí es verdad que en lo digital y, o sea, en lo no humano también podemos avanzar en ese sentido, ¿no? A través de, por supuesto, de tener herramientas que nos permiten ser más eficaces, que también nos permiten detectar antes y con mejor medida, digamos, aquellos aspectos que podemos corregir y que podemos adaptar. Estamos aprendiendo permanentemente, eso también es verdad. Es decir, nos encontramos en infinidad de situaciones, la mayoría de ellas las tenemos bastante controladas, pero es cierto que... Y además me gustaría decir una cosa, y es que con las residencias de Vallasol, la verdad es que hemos tenido un trabajo súper agradable. Creo que el alto nivel, creo que vale la pena decirlo, el alto nivel que tienen sus residencias de atención y de ese cuidado y esa prevención, ¿no?, en el momento de plantear los espacios que ya existen, que ya tienen. Digamos que nuestra intervención ha sido la de dar ese paso más, ¿no? Pero yo, me gustaría dejar claro el alto nivel que tienen sus residencias en cuanto a cuidado y a cariño, digamos, a sus clientes, a sus pacientes. Claro que sí. María José, en ese sentido, por alusiones, ¿qué papel, o puedes explicarnos eso, qué papel crees que deben jugar las residencias en la promoción de este envejecimiento activo y saludable, más allá de lo que es el cuidado asistencial? Pues yo creo que es una apertura, ¿no?, para la sociedad, lo primero para que entienda que existe este tipo de recursos y que son necesarios, y sobre todo que sepan que el objetivo es mejorar la calidad de vida y sobre todo profesionalizar, ¿no? Entonces, a veces hay por parte de las familias un desconocimiento y nosotros podemos jugar ese papel. Hay gente que viene a recuperarse, no, viene para una estancia temporal, no viene para quedarse. El objetivo es mejorar la salud que tiene la persona en ese momento para que vuelva a su entorno. Pero si además cubrimos esa parte de formación, de que conozcan cómo deben ser esos entornos para que no se repita, por ejemplo, una fractura, pues es muy importante que se fijen en nuestros espacios, en cómo son nuestros baños, en la altura que tienen los tiradores del armario, que pueden marcar la diferencia que una persona se pueda vestir sola o necesite pedir ayuda para vestirse. Entonces también tenemos ese rol de formación, ¿no?, para las familias y para la sociedad en general. Claro está. Antes de poner punto y final, porque nos queda poco tiempo, Francesc, ¿en qué punto, y doctor, en qué punto se encuentra ahora mismo la certificación y qué tipo de impacto esperáis tener a medio plazo? Bueno, digamos que el punto es un poco lo que decía antes, estamos en pleno crecimiento. Bien. Es decir, cada vez afinamos un poco más, abrimos, digamos, campos más sofisticados. Estamos ahora mismo metidos concretamente en estudiar mejor la mano y todos los movimientos el tronco, digamos, que sería aquella parte que nos ocupa más que extremidades inferiores. Pero yo creo que seguimos avanzando, lo que decía antes, estamos aprendiendo permanentemente y vamos haciendo crecer todos esos lo que le llamamos ítems, que son las medidas, digamos, que revisamos, cada una de ellas, nos van aumentando cada vez más, ¿eh? O sea, yo lo que creo es que afinamos más en esa especialización.
de lo que estamos. Y por otro lado, también yo creo que también es importante resaltar, antes en la intervención anterior que hablabais de fármacos, si os fijáis, estamos hablando de muchas distintas disciplinas a la vez, y eso es fundamental, ese tratar la cuestión, digamos, entre comillas o en negrita, pero haciéndolo desde varias disciplinas en el mismo momento, digamos, pienso que es absolutamente fundamental. Eso también lo hemos descubierto en el momento que hemos unido dos disciplinas como arquitectura y medicina, que aparentemente o de manera cotidiana no se produce esa asociación, ¿no? Pero nos está siendo súper rica y, en fin, estamos en esa línea entusiasmados. Fantástico, lo celebramos. Sí, yo quería decir 2 puntos, ¿no? Primero, María José, bueno, realmente felicitaros porque tenéis una residencia muy bonita y muy cuidada, y sobre todo tenéis un equipo humano muy estupendo, o sea, estupendo, la verdad. Entonces yo aquí también es importante decir, ¿no? En el caso de Vallesol, pues que tenéis allí un equipo de fisios, equipo médico, ¿me entiendes? Que esto funciona también muy bien, para hacer una buena rehabilitación, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que yo recomiendo claramente, sin ningún tipo de problemas, por la residencia de Vallesol, porque las hemos tastado, las hemos visto. El riesgo de caída es mínimo, no quiere decir que sea imposible, esto es muy importante a esta edad, ¿no? Y el espíritu y el tema humano que hay allí. Por tanto, esto, en fin, chapó, ¿no? Y así vamos. Y la segunda cuestión que decías tú, Che, es que esto va a ir a más, esto es una necesidad. Y vamos a ir a más en este sentido, vamos conociendo más. Y no solamente las residencias, Che, sino que también muebles, utensilios, o sea, eso es un mundo que tenemos que adaptar, quiero decir, adaptar cómo está alguna cocina a la persona, cómo tiene que estar, por ejemplo, un sofá, porque la gente tiene sarcopenia, no se puede aguantar y se cae en el sofá y hacen unas topos. Por lo tanto, tenemos que entrar no solamente en el espacio que estamos haciendo ahora, tal como estamos en residencias, hoteles, en balnearios, en fin, todo este mundito, ¿no? Particulares, etcétera, ¿no? Sino también todo lo que es el mobiliario. O sea, no nos sirve igual determinados, dijéramos, muebles o determinadas situaciones o cuartos de baño cuando tienes 30 años que cuando tienes 70, ¿no? Claro. Por tanto, aquí es todo un mundo que es un mundo necesario en un país tan longevo como es España, ¿no? Por lo tanto, yo le aspiro mucho presente y mucho futuro, y es una necesidad, porque ahí van a estar la gente viviendo. Los hospitales se sacarán a la gente de encima y tenemos que tener las casas acondicionadas. Por supuesto, ahí está lo más importante. Gracias, Francesc y María José, por acercarnos vuestra visión tan necesaria sobre cómo estos espacios que habitamos pueden convertirse en aliados en nuestra salud articular. Gracias por vuestra participación hoy en el programa. Muchísimas gracias. Lo que hoy hemos compartido nos recuerda algo fundamental, que no basta con tratar el dolor, sino que también hay que prevenirlo desde el entorno. Gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena por el programa. Gracias. Y bueno, eso que decíamos lo que implica es pensar en la arquitectura ya no solo como una cuestión estética, sino funcionalidad, como un elemento activo de bienestar. Proyectos como OAFI Space demuestran que la salud no empieza solo en la consulta médica, sino también en el diseño de una silla, en la altura de un armario o en la textura de un suelo. Así que tanto si diseñamos espacios como si los habitamos, preguntémonos siempre si lo que nos rodea nos cuida, porque vivir también es vivir en un entorno pensado para cuidarnos. Y aquí lo vamos a dejar, doctor, porque llegamos al final de nuestro programa, recordando que si sois pacientes con artrosis o otra afectación articular, podéis contar con OAFI. Si tenéis alguna pregunta, queréis alguna segunda opinión, ahí tenéis la consulta del doctor Vergés en Barcelona, Madrid, y nuestro correo electrónico donde siempre podéis dirigiros para hacernos cualquier consulta. Gracias a todos por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias sobre todo también al equipo que lo hace posible. Aleix Jalari en la parte técnica, Cristina Nova y Joan Carles Pallarés en la producción. Y recordad sobre todo que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo. En Instagram, en Twitter, siempre como @OAFIRadio, y no os perdáis ningún contenido. Nos vamos a reencontrar próximamente en el episodio siguiente de OAFI Radio, el día 9 de junio, donde vamos a seguir hablando, claro, sobre salud articular con la ayuda de quienes más saben y más cuidan. Hasta entonces, salud.